Ruth, eh, yo creo que te lo habrán preguntado muchas veces, pero yo, al ser una cosa tan particular y tan curiosa, mm, tengo que preguntártelo, ¿no? Porque tú eres arquitecta en Alemania y de buenas a primeras lo dejas todo para dedicarte a lo que más te apasiona, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Qué te pasa o qué ocurre para que haya ese detonante? Pues todo lo que parece que ocurre de repente lleva un proceso detrás y yo llevaba varios, antes de dar ese cambio tan radical, yo llevaba varios años preguntándome qué era lo que quería hacer porque tenía claro que primero me di cuenta de lo que no quería hacer y me tiré varios años diciendo, vale, ¿y si no hago esto, qué hago? Algo tengo que hacer. Y entonces así pasaron varios años, que se dice pronto, pero pasa despacio. Y, y el primer gran cambio que hice fue el dejar mi trabajo en Madrid y el irme a vivir a Alemania. Y el primer año que estuve en Alemania pues me dediqué a estudiar alemán, básicamente a estudiar alemán. y a, y a, pues, cuando empiezas a vivir en un sitio nuevo, pues empiezas a crear tu mundo de cero. Y al año me puse a trabajar, más o menos al año me puse a trabajar, busqué trabajo de otras cosas, de lo que encontré fue de arquitecta, entonces volví a trabajar de arquitecta y al año no podía más otra vez, era como no puedo más con la arquitectura y sobre todo era no puedo más el trabajar para otros, yo ya no quería, yo ya estaba cansada de ir de estudio en estudio. Y, y entonces ahí es cuando por primera vez digo, voy a leerme un libro de crecimiento personal. Y un amigo me recomendó Trabajo y Felicidad de Ricardo Gómez. Y, y cuando yo empecé a leer ese libro dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, años y años buscando respuesta y las respuestas en mi vida llegan cuando decido comprarme un libro de crecimiento personal que me habían recomendado y leerlo. Y ahí cuando veo que yo descubrí lo que quería hacer gracias a que vi a otra persona que estaba haciendo lo que yo quería hacer y el cerebro funciona así. Si yo veo que una persona lo ha conseguido, yo sé que yo también puedo hacerlo. Hablamos de Recupera tu poder. Curioso título, ¿no? Es como una llamada de atención. Sí, 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 porque cuando nacemos entregamos nuestro poder a nuestros padres, porque necesitamos que nos cuiden. No podemos valernos por nosotros mismos cuando nacemos. Y cuando nos hacemos adultos, tenemos que recuperar ese poder que le hemos dado a los que les hemos dado inconscientemente a nuestros padres, tenemos que recuperarlo y eso sí que es un acto consciente. Y recuperar nuestro poder quiere decir tomar nuestra libertad, tomar, como diría Joan Garriga, las llaves de nuestra vida. Y tomar nuestra libertad, tomar las llaves de nuestra vida, quiere decir tomar nuestro derecho a decidir en nuestra vida, a decidir en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, en nuestra vida, tomarnos nuestro derecho a ser nosotros mismos, a hacer lo que nos hace felices y a ser respetados y aceptados tal y como somos. Y esto es algo que como no nos lo han enseñado a la mayoría, eh, es algo que nos cuesta. Entonces, sí, este libro es una llamada de atención eh, precisamente porque a pesar de todo el éxito que yo he logrado con mis libros anteriores, eh, hubo un momento en la pandemia en el que yo sentí que no era dueña de mi vida ni de mi poder, como muchas otras personas sentimos. Y, y fue ese tiempo a mí me vino muy bien para reflexionar y para darme cuenta de que yo había hecho ciertos sueños realidad, pero había otros que no. Entonces yo me pregunté, vale, si yo no estoy viviendo mi vida, ¿la vida de quién estoy viviendo? Si no estoy haciendo todos mis sueños realidad, ¿los sueños de quién estoy intentando hacer realidad? Y entonces, bueno, pues ahí empezó a salir este libro. Si no me equivoco,
es tu quinto libro, ¿no? Sí. Podría decirse que es todo un camino literario y que cada libro una etapa, ¿no? ¿Existe Sí. un orden aconsejado? Yo siempre recomiendo que cada uno los lea en el orden que más le llame, porque como bien has dicho, cada libro es una etapa. Y si una persona no tiene una necesidad, porque hay personas que dicen, ay, es que este libro me ha llamado mucho, digo, pues empieza por ese. Pero si te da igual, empieza por el principio. O sea, empieza por creer en ti, a tu sueño realidad, el amor de tu vida, naciste para disfrutar y recupera tu poder. En este momento actual, no obstante, yo recomiendo ahora empezar por este. Me llama la atención las palabras intuición e instinto. No se suele recomendar mucho, ¿no? Sí, de hecho nos han enseñado a como a anularlos, a ignorarlos. Eh, y no me sorprende porque vivimos en una cultura que durante siglos se nos ha adoctrinado, porque eso no se puede llamar educar, eh, se nos ha adoctrinado a reprimir las emociones, a reprimir los instintos, o sea, a reprimir el placer, a reprimir el sexo, a reprimir a reprimir todo lo que era eh, todo lo que era instintivo, lo que es natural en el cuerpo. Y entonces, claro, ahí están la intuición y el instinto, son nuestras guías interiores. Para mí, mi visión de ver la intuición y el instinto es que el instinto es nuestra guía más terrena y la intuición es nuestra guía más divina. El instinto tiene mucho que ver con nuestra naturaleza animal, con animal sexual, y la intuición tiene que ver más con nuestra parte amorosa, espiritual. Entonces, si no estamos escuchando a nuestra intuición, a nuestro instinto, estamos escuchando lo que nos dice el sistema, lo que nos dice nuestra familia, lo que nos dice nuestra pareja, lo que nos dicen los políticos, lo que nos dicen lo de fuera. Y no estamos escuchando a nuestro interior, que es donde realmente podemos encontrar la guía que necesitamos para vivir nuestra vida. Lo que sí me he dado cuenta es que la palabra poder se tiene que escribir con mayúsculas, ¿no? Porque tú a lo largo del libro hablas de eligiendo el camino y sabiendo lo que debemos de hacer o bueno, o cuáles son nuestros sueños, podemos ser capaces de lograrlo todo, ¿no? Y sí es verdad que leyendo tu libro te das cuenta de que vivimos con un fabuloso poder dormido, ¿no? Qué bonito que me alegro mucho que, que te haya generado eso en la lectura del libro. Sí, se nos ha dado mucho poder, pero claro, si no nos damos el tiempo de conocernos y de conocer ese poder que está dentro de nosotros, por eso es necesario que aprendamos a darnos un tiempo para conocernos, nos lo vamos a perder. Eso quería hablarte de tomarnos ese tiempo para conocernos. ¿Crees que nos dedicamos poco tiempo? Esto me lleva a otra idea, ¿no? Meditar. Yo creo que meditamos poco, ¿no? Y que no ponemos palabras a los sentimientos. Porque tú hablas de todo ello en el libro y cuando te das cuenta dices, es verdad, no nos paramos a sentir y decir, bueno, yo siento esto, pero me lo callo. O llega un momento al final del día que dices, bueno, al final del día o al principio de la mañana, decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿En qué punto de mi vida estoy? Yo creo que sí es verdad que tenemos muy poco diálogo con nosotros mismos, ¿no? Sí, es lo mismo porque no nos lo han, o sea, no lo hemos visto, no nos lo han enseñado, nos han enseñado otras cosas. Y el cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita, nuestra alma, nuestro ser necesita que nos dediquemos mínimo un rato al día. Y si puede ser un rato por la mañana y otro por la tarde, o cuando lo necesitemos, que nos sentemos en silencio a respirar y a sentir. Dejar tanto de darle al coco y decir, venga,
ahora voy a centrarme en mi respiración, voy a respirar de forma consciente y voy a observar qué siento. Y otras veces simplemente es que te ha pasado algo y te estás reprimiendo las ganas de llorar, la rabia, pues me ha pasado algo, me siento molesto, me siento incómodo, no sé qué me pasa, me voy a sentar, voy a respirar y ahí voy a empezar a ser consciente de lo que siento. Y simplemente eso nos va a dar salud, porque al cuerpo lo va a liberar y necesitamos recuperar esos momentos que solo nosotros nos podemos dar, porque si no nos los damos nosotros, que van a venir a decírnoslo los demás. Parece que me pones la siguiente pregunta en bandeja, vale. porque te iba a preguntar algo que me interesa y mucho, y porque dices que en el libro que a más fuerza mental, menos enfermedad. Y esa afirmación me pone alerta, ¿no? Porque ¿Cómo que? a más fuerza mental... Sí, pero esa frase no es mía. No, esa es una idea mía. Vale. Eso es una idea que saco yo de lo que tú vale. dices, que a más fuerza mental... ¿A qué te refieres con fuerza mental? Menos enfermedad, a creer uno a vale. ser más positivo, vale. a creer uno más en sí mismo. Sí. Entonces, porque hablas de las enfermedades y dices que al final un cuerpo débil, las enfermedades, sí. O sea, un cuerpo débil mentalmente. Sí. Al final... Sí. Parece ser que la enfermedad encuentra ahí mayor acomodo, ¿no? Sí, depende mucho de la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico le influye mucho más nuestra forma de pensar de lo que creemos, y de nuestra forma de gestionar el día a día, lo que nos sucede, afecta mucho más a nuestro sistema inmunológico de lo que creemos. De hecho, se dice, en función de cómo tenemos amueblada la cabeza, pues, y de cómo gestionemos las cosas que nos suceden, nuestro cuerpo se va a sentir más fuerte o más débil. O sea que sí que es muy importante esas ideas a las que les damos poder, y aprender a tener una... ¿cómo se...? Tomar la autoridad de nuestra vida, es decir, o sea, es como, igual que tú puedes ordenar el armario o tu nevera y hacer limpieza y decir esto es tóxico, esto fuera, pues con la mente hay que hacer eso también, es como concentrar, o sea, tener esa fuerza de voluntad para concentrarnos, para decidir, para... Súper importante lo de la... Sí. Leer tu libro es la sensación de aprender constantemente, ¿no? Esa es la sensación que a mí me ha dado leer el libro, de verdad. Qué bien. ¿Cuánto me alegra? Te lo aseguro, ¿no? Y eso me ha llevado a pensar, por las cosas que comentas en el libro, que la educación emocional debería ser una asignatura obligatoria, ¿no? Sí, porque al final es algo que es tan importante. De hecho, ayer hojeaba el libro de Hábitos Atómicos en el aeropuerto y así un poco por encima vi como que que esto yo ya se lo he escuchado a otros autores, que las decisiones que tomamos son emocionales. La mayoría de las decisiones que las tomamos impulsadas por nuestras emociones. Y si no sabemos gestionar nuestras emociones, vamos a tener muchos problemas, porque hay emociones que nos llevan, tenemos emociones creativas y tenemos emociones destructivas. Entonces tenemos que aprender las emociones tienen mucha fuerza y tenemos que aprender a gestionar esa fuerza emocional. Y entonces, si no tenemos educación emocional, que tienen tanta fuerza y tanto peso en nuestra vida, no me extraña que haya los problemas que existen en el mundo, en gran medida porque no hay educación emocional. Y las emociones es lo que mueve el mundo, Llegamos al miedo, otro de los protagonistas del libro, ¿no? ¿Es nuestro gran enemigo o piensas que hay algo peor? El miedo, como todas las emociones, es una emoción humana
que tiene una función, que es alertarnos de algo. Entonces cuando sentimos miedo, al igual que cuando sentimos otras emociones, es importante que nos demos el espacio para respirar y el tiempo para respirarlo, sentirlo y liberarlo. Curiosamente, el miedo hay dos tipos de miedo. El miedo que nos avisa de un peligro inminente, como diciendo, tú te acercas a un precipicio y se despierta el miedo a decir, oye, si das un paso, es que te vas a despeñar. Eso es un miedo real, en el aquí y el ahora. Pero la mayor parte de los miedos que tenemos son emocionales. Y eso quiere decir que son del pasado. Y que muchos ni siquiera son nuestros. Son todos los miedos a lo mejor no gestionados, no respirados y no liberados de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tus ancestros. ¿Qué pasa? Que si no vamos liberando respirando los miedos que nos despiertan las situaciones en la vida, eso se va quedando en el cuerpo. Y al final tenemos mucho miedo. ¿Y realmente ese miedo es nuestro? Pues a lo mejor el 10% es nuestro. Pero no es miedo a que nos pase, o sea, no es un miedo real, es un miedo que tenemos en el cuerpo y te digo, la mayor parte de las veces, de otras personas. Entonces, si no nos damos un espacio para gestionar ese miedo, entonces sí que se puede convertir en un enemigo. En el momento que una emoción o un pensamiento nos domina, ahí ya se convierte en un enemigo. Si nosotros tomamos la responsabilidad de afrontar ese miedo, de respirarlo, de sentirlo y de liberarlo, entonces nos puede dar información útil para nosotros. Pero si no lo gestionamos, pues se convierte en una bola de nieve que ahí empieza a ser ya. Hablas del amor también en el libro del parental, a uno mismo, a los demás, a la pareja, incluso hablas también en el libro de la sexualidad, ¿no? Al final, la idea que yo he sacado leyendo esos capítulos es lo peligroso que es amar si se hace mal. ¿Amarse? Amar si se hace mal. Sí. El amor distorsionado o el amor dependiente. Si tenemos una idea, el problema es que a veces tenemos ideas asociadas al amor que realmente no tienen que ver con el amor, tienen que ver con la posesión. Y venimos de una cultura patriarcal la que se ha tratado a las personas como objetos de posesión, no como a seres libres. Y también hemos crecido en una cultura donde se nos ha inculcado que teníamos que pensar en los demás antes que nosotros mismos, y que pensar en nosotros, darnos prioridad en nuestra vida, era egoísmo. Y eso nos ha llevado a tratar de amar a los demás sin amarnos a nosotros, y eso es imposible. Porque si tratar de cuidar a los demás sin tenernos en cuenta a nosotros, y si yo amo y cuido a los demás sin amarme y cuidarme a mí, voy a esperar que los demás me cuiden y me amen, y eso, ahí lo que se genera es una dependencia emocional que es completamente tóxica, que genera grandes dosis de sufrimiento, y de ahí que muchas personas tengan miedo a amar, porque confunden el amor con la posesión o con el derecho a que las personas te traten como si fueras un objeto. Entonces también este libro ayuda a poner claridad en realmente eso, qué es amor y qué no es amor. Hablamos de querernos y en concreto de querer a nuestro cuerpo. Lo que me ha hecho también pensar en lo que dices en el libro es que olvidamos mucho nuestro cuerpo, ¿no? Sí, también por herencia cultural el cuerpo había como que no era importante antes. Bueno, no era importante, incluso había que rechazarlo. Antiguamente se castigaba el cuerpo.
Y de hecho a mí me sorprendió un día que dije, porque yo de vez en cuando, cuando yo escribo, cuando escribo un libro, y más cuando escribía este, decía, a ver qué significa la palabra disciplina, a ver qué significa exactamente la palabra voluntad, autoridad. Pues la palabra disciplina, que era una palabra con la que yo tenía muchas resistencias, antiguamente también era un aparato para dañarse el cuerpo, para castigarse. Y realmente nos han enseñado a castigar el cuerpo, a rechazarlo y, y a desconectarnos del placer, del instinto, de la intuición. Y claro, si no, y también en la represión emocional, el no querer sentir determinadas emociones porque nos habían dicho que no estaba bien, eh, nos lleva a ir desconectándonos cada vez más del cuerpo, porque ese no permitirnos sentir al final lo que hace es ir, eh, vamos desconectando incluso de las sensaciones físicas, y a un momento de que por mucho que el cuerpo nos esté avisando, ya no nos enteramos. De hecho, en el buceo existe el mayor peligro del buceo, dicen que es la muerte por apnea. Y lo que sucede es que el cuerpo nos avisa durante un tiempo, necesitas respirar, por ejemplo, en este caso, necesitas respirar cuando estás buceando. Y cuando ignoramos repetidamente lo que el cuerpo nos está diciendo, el cuerpo deja avisar. Y esto es lo que nos pasa. Si no le escuchamos, llega un momento que el cuerpo deja de avisarnos. Por eso hay personas que dicen, no, yo no bebo agua porque no tengo sed. Claro, no tienes sed porque tu cuerpo te ha estado avisando que necesitabas agua, y de no escucharlo el cuerpo no deja. Bueno, pues el cuerpo puede volver a avisarnos si nosotros le tenemos le pedimos que vuelva a hacerlo y empezamos a atenderle. Porque al final el cuerpo está gobernado por la mente, y la mente la podemos reeducar. Entonces, doy muchos ejercicios para volver a reconectar con la sabiduría del cuerpo, porque el cuerpo tiene una sabiduría muy potente. Y fíjate si es potente, que a pesar de no cuidarle muchas veces, fíjate cuántos años vivimos, no sabemos todas las peripecias que tiene que hacer el cuerpo para mantenernos con vida. Imagínate cuánto podríamos vivir con salud si aprendemos a escucharle, si recuperamos esa conexión con él. Lo que sí tengo que reconocerte es que leer Recupera tu poder ha sido una lucha constante con mis creencias en algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, cuando hablas del amor y de la dependencia Sí. con los padres, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarte, si es verdad que a mí me ha chocado, ¿no? Me ha chocado y me ha costado un poco, en cierta manera, darte la razón. Ajá. Lo que ocurre es que al final te pones a reflexionar y tú dices, tengo una herencia genética, intelectual, en la cual tengo esos conceptos que se han ido trasladando de generación en generación, en la cual el amor a los padres y la dependencia a los padres pues está ahí muy arraigada, ¿no? Sí. Entonces, leerte a ti pues me choca un poco, ¿no? Te hace confrontar. Sí, pero vamos, no te quito la razón, porque veo que sí, que pensándolo en la manera en la que tú dices, tienes toda la razón del mundo. Entonces, lo que sí quería preguntarte es, ¿te lo dice esto mucha gente que cuando lee tus libros desarbolan sus creencias o les pones su mundo patas arriba? Me dicen mucho que leer mis libros les ayuda, les cambia la forma de ver la vida, que les ayuda porque les doy una nueva visión. Y también hay personas tan honestas como tú, no me lo dicen muy a menudo. Pero hace poco, por ejemplo, sí que un psicólogo me lo dijo lo compartió grabó unos stories y lo dijo en sus redes. Dice, cuando me leía este libro, decía, me han encantado todos los libros de Ruth. Y dice, reconozco que cuando empecé a leer las preguntas de haz tu sueño realidad y del amor de tu vida, me sentí muy molesto. Me parecía
preguntas muy incómodas porque me llevan a confrontarme. El responder a esas preguntas me resultaba incómodo porque yo ahí tenía algo que aprender. Entonces, cuando algo molesta es porque realmente tenemos un trabajo que hacer ahí. Y por supuesto que yo aquí comparto mis ideas y siempre digo, si algo no estás de acuerdo, no te tienes que quedar con ello. Y que hay padres y hay padres. Y cada uno es diferente. Y lo que sí que es cierto es que al haber crecido en una cultura, al final quiero decir, las ideas culturales tienen mucho peso. Oye, no te creas que yo siempre he pensado que por mucho que un hijo sea un hijo o una hija sea una hija, al final el hijo te lo ha dado la naturaleza, pero a tus parejas, a tus amigos los eliges tú. Sí, Y eso no le damos la importancia que se le da a los hijos. O sea, nos ponemos el grito en el cielo de no es que es mi hijo, es que es mi hijo, pero oye, más importancia tiene la gente a la que tú eliges compartir tu vida con ellos, porque al final, quieras que no, el hijo se te ha impuesto por naturaleza decir, toma, este es el que te ha tocado. sí. Sí, y es verdad que hay personas que no valoran tanto. ¿Te refieres a eso? Sí, sí, Que no valoran tanto hay personas que valoran más a los hijos que a las parejas, cuando en realidad, como tú bien dices, la pareja y los amigos es algo que se elige conscientemente. El hijo es efectivamente, el que llega. hay una parte del libro que pone afirmaciones poderosas. Cuéntame esas afirmaciones poderosas. ¿Son como chakras o son...? No, son palabras, las palabras, precisamente ayer, o sea, hay palabras, las palabras que usamos son muy poderosas y son poderosas para nosotros mismos, para nuestro cerebro, para nuestra mente, y también son poderosas para los demás. Entonces tenemos que aprender muy bien a elegir las palabras. Entonces, cuando yo digo afirmaciones poderosas es porque estoy usando palabras que sé que nos van a hacer bien. O sea, es como, las palabras son como las medicinas. O sea, para mí es una forma de medicina, porque hay palabras hay palabras medicina que sanan y hay palabras que son destructivas. Entonces, cuando yo digo afirmaciones poderosas, pues, es una forma de decir o sea, de que las personas tomen conciencia de que esas frases, esas palabras y esas frases son poderosas y pueden hacernos mucho bien si las decimos. Vamos terminando, pero no quiero terminar sin preguntarte algo que me llama mucho la atención y de lo que hablas en el libro, y es la importancia del duelo, ¿no? ¿Somos conscientes de ello? Yo creo que no. Yo por lo menos no era consciente de que necesitamos hacer un duelo cuando termina una relación. O cuando alguien se va de nuestra vida, necesitamos permitirnos llorar y sentir la pérdida para que podamos, para que nuestro cerebro pueda entender que eso ya se ha terminado, porque si no hacemos el duelo, nuestro cerebro se queda enganchado a esa experiencia, a esa persona, y no podemos seguir con la vida al 100% porque nos hemos quedado enganchados a ese dolor. O sea, entonces el dolor a veces evitamos sentirlo porque es incómodo, pero es que si no lo sentimos, lo vamos a arrastrar. Y ese dolor ocupa un lugar en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y hasta que no nos permitimos sentir lo que necesitamos sentir y llorar lo que necesitamos llorar y expresar o escribir lo que necesitamos expresar, vamos a arrastrar esa carga emocional. Entonces permitirnos sentir el dolor es lo que nos va a ayudar a aceptar esa pérdida. Si no nos permitimos sentir, necesitamos aceptar o sea, todo tiene un porqué.
Y te pongo un ejemplo. Cuando a mí este año se me murió una gata y hace un año se me murió otro. Y, y cuando se murió el primero lo llevé a incinerar y, y- pero no me atreví a enterrarlo. Y tenía ahí las cenizas en el salón porque era como, es que no sé cómo enterrarlo. Y mira que lo lloré, pero... Y cuando se murió esta gata, eran las 8 de la tarde y la incineradora ya había cerrado. Y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y además era una gata preciosa y dije, yo no la puedo incinerar a esta gata, la voy a enterrar. Y entonces, eh, yo tengo la suerte de tener un jardín grande donde le podía dar un lugar y le di un lugar y fue algo como muy intuitivo y cavé para enterrarla y ese cavar a mí me ayudó a sacar la rabia y la pena que tenía y el propio olor de la tierra me relajaba y el propio sacar la rabia y las lágrimas también me relajaba y ese enterrarla a ella y dije, ahora entiendo por qué enterramos a los seres queridos cuando se mueren, porque realmente necesitamos hacer esto para liberarnos emocionalmente, para sacarnos, para expresar, es una forma de expresar el dolor y, y también era una forma de decir, bueno, devuelvo a la tierra su cuerpo y devuelvo su alma al cielo. Y, el hecho de enterrarla, de hacer ese gesto físico, a mí me ayudó a despedirme de ella y a aceptar que se había muerto. Es una metáfora, o sea, al final es una metáfora cuando alguien se va de nuestro, cuando tenemos una pérdida, realmente no es, necesitamos hacer algo eso, algo metafórico que nos ayude a sacar toda esa carga emocional para poder seguir adelante y estar abiertos a nuevas experiencias, porque si cargamos con el dolor, no estamos abiertos a que siga entrando el amor o la alegría. Pues yo creo que Recupera tu poder, Ru, me va a abrir muchas puertas para esas nuevas experiencias que tú dices.